Constitución y Derecho Penal, la necesaria convergencia, uno de los seminarios que se está desarrollando en el Palacio de los Gobernadores en el marco del curso de verano de la UCA en San Roque. Esta mañana ha contado ya con la conferencia de Mercedes García Arán. Hola. Hola. La conferencia llevaba por título Constitución y medidas de seguridad. Me gustaría preguntarle más o menos de qué va. de qué, por lo menos, qué ha querido transmitir básicamente a los Vamos a ver, intentando sintetizar muchísimo. Esto de las medidas de seguridad son unos instrumentos que tiene el Código Penal para intervenir sobre sujetos peligrosos por causa de algún trastorno mental, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo el Código Penal en los últimos años es ampliarlo mucho más a sujetos que no tienen ningún trastorno, que son perfectamente imputables, pero de los que se dice que son peligrosos. Y esto cada vez se amplía más y eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, la presunción de que determinados sujetos son peligrosos, aunque sean sujetos perfectamente normales, y la aplicación de medidas de seguridad con este pretexto, que en realidad lo que son es prolongaciones de la pena. Es decir, primero te aplico la pena y luego te aplico una medida de seguridad, te sigo manteniendo controlado porque todavía eres peligroso. Ha modificado un poco su conferencia porque ayer se conoció el anteproyecto de ley de modificación del Código Penal. En esta materia precisamente la ha tenido que modificar, y la otra profesora también, porque dan una vuelta de tuerca más a este problema. Es decir, básicamente introducen como medida de seguridad para después de la pena, es de un sujeto que puede haberse estado ya muchos años en la cárcel, aplicarle la medida de custodia de seguridad, que a lo mejor simplemente significa cambiarlo de galería, O sea, dicen, ahora vamos a seguir quitándote la peligrosidad, pero en la misma cárcel a lo mejor, con lo cual en realidad es un pretexto que nosotros llamamos fraude de etiquetas para cambiarle la etiqueta a lo que están haciendo con él y seguir manteniéndolo privado de libertad. Esto de la custodia de seguridad, que pomposamente se dice que es como en el sistema alemán, efectivamente el sistema alemán tenía custodia de seguridad hasta que el año pasado su Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. O sea, uno de los argumentos que se dan, que es que lo hacemos como en Alemania, que son más listos. Bueno, pues si son más listos, tengamos en cuenta que ya la han declarado inconstitucional. Usted ha lanzado o ha expuesto en la conferencia que ante esta crisis económica brutal que estamos padeciendo, lo que nos queda es el garrote y el Código Penal lo vamos a hacer y es lo único que nos queda para... No, a nosotros no, al Estado. Al Estado. Es una percepción que yo tengo y un poco el ritmo de las reformas penales que estamos viendo lo confirma. Es decir, en estos mismos momentos, fíjense que el presidente del Gobierno, los ministros dicen no podemos hacer nada, todo nos lo imponen Bruselas y los mercados, y al mismo tiempo vuelven a sacarse de la manga una enésima reforma penal endurecedora, es decir, todavía más duro. Hombre, hay una relación entre las dos cosas, es decir, como no puedo hacer nada más, pues sobreactúo en la represión, que es lo único que me queda, y es lo único que me queda para seguir estando presente ante los ciudadanos. Es decir, primero les digo que no puedo hacer nada en materia económica porque todo me lo imponen los mercados y Bruselas. ¿Qué puedo seguir haciendo? No se preocupen ustedes, que voy a seguir endureciendo el Código Penal, que ya es lo único que me queda por hacer, aunque no sirva para nada, desde luego no sirve para nada. Estos casos mediáticos que también has puesto usted en la conferencia, que afectan muchas veces, incluso llegan a modificar el Código Penal, ¿qué idea tiene de...? Siempre en un sentido endurecedor. En mi universidad hemos hecho una investigación con un proyecto I+D para analizar esa relación entre los mensajes mediáticos, vamos a decir, y las reformas penales. Y hay una clarísima relación. Incluso recuerdo ahora una exposición de motivos de una de las muchas reformas de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que ha sido un tema especialmente mediático, la Ley 8/2006, por si la quieren consultar, la exposición de motivos de una ley que endurece la intervención en caso de delitos graves. Dice la exposición de motivos casi textualmente: hay que reconocer que los delitos graves no han aumentado, pero los pocos que ha habido han generado una enorme alarma social, y por esto voy y endurezco la ley. Claro, esa alarma social que han generado ha sido por la sobreexposición de esta delincuencia de menores violenta, que es muy minoritaria en relación a la delincuencia de menores. Son casos que se han sobreexpuesto, que se han explotado mediáticamente porque generan morbo y audiencia, etcétera, etcétera,
y los legisladores incluso lo reconocen. Bueno, ya sé que el problema no es muy gordo, pero como la opinión pública me lo pide, pues voy y lo hago, ¿no? Entonces, eso está comprobado, que existe esa relación, ¿eh? Y siempre en un sentido endurecedor, regresivo, limitador de derechos, ¿eh? Es decir, el mensaje mediático mayoritario es ese, ¿eh? Es que las leyes penales españolas son blandas, cuando resulta que tenemos de las más duras de Europa, etcétera, etcétera, entran por una puerta, salen por la otra, en fin, todos esos eslóganes que llega a la sociedad que no son verdad y que no es verdad. Es decir, lo hemos analizado y no es verdad. Tenemos la población penitenciaria más alta de Europa. Mercedes García, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, encantada. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir y vamos a contar con otro de los ponentes de este seminario de Constitución y Derecho Penal, la necesaria convergencia. El seminario que les comentábamos anteriormente, Constitución y Derecho Penal, la necesaria convergencia, va a finalizar, va a poner su punto final hoy en el Palacio de los Gobernadores con una nueva conferencia. En este caso corre a cargo de José Antonio Martín Pallín y lleva por título La inconstitucionalidad de la cadena perpetua en España. Hola, José Antonio Martín. Hola, buenos días. Vamos a coger el micrófono, sí, bueno, sí. Es bastante complicado, es un detalle importante. Efectivamente, buenos días. Buenos días. ¿Sobre qué va a girar o qué va a intentar transmitir a los alumnos? Bueno, en todo sistema constitucional y democrático, la sociedad debe plantearse cuál es el techo de su respuesta ante los delitos. Los delitos acompañan a la humanidad desde que nació y seguirán, por desgracia, acompañándole. Y entonces la sociedad tiene que reaccionar poniendo penas. Y el gran debate es hasta dónde puede llegar el techo de la pena. En algunos países, como se sabe, existe la pena de muerte, lo cual es un techo demasiado alto porque además no se puede, es irreversible, y si después se demuestra la inocencia, pues a ver cómo se explica eso, ¿no? Después tenemos las penas privativas de libertad, pues que efectivamente ahí sí, ya se pueden manejar 20, 30, 40, 50, 60 años o lo que llaman la cadena perpetua, y que en el nuevo y ya no se sabe enésimo proyecto de modificación del Código Penal se llama prisión permanente revisable. ¿Es una cadena perpetua con otro nombre? No, es una incongruencia porque lo permanente nunca puede ser revisable. Eso, vamos, gramaticalmente, o sea, ya no hace falta ser un jurista para saber que lo permanente no se puede revisar. Pero bueno, es una forma de la cadena perpetua, efectivamente, pero todavía más grave, porque cuando a una persona le dicen que va usted a cadena perpetua sin remisión, pues puede, difícilmente, pero puede organizar su vida en prisión, pero cuando le dicen, no, usted va a entrar y ya veremos a ver cuándo sale usted.
Entonces, una persona tiene derecho a la seguridad y a la certeza, incluso en sus proyectos de vida. O sea, las personas no pueden estar para tomar una decisión de contraer matrimonio, tener un hijo, comprar una casa, no pueden estar, hombre, pues no lo sé, ya veremos, mañana. No. La certidumbre es fundamental y mucho más en el sistema penitenciario. ¿Por qué? No solamente porque es un derecho de la persona en no estar angustiado, sino porque además para que poner en marcha las medidas posibles de reinserción y de reeducación es mucho más eficaz que el director de la cárcel sepa, dice, bueno, este señor tiene por delante estas perspectivas penitenciarias y voy a acomodar con lo que me permite la ley y el reglamento, pues el tratamiento dentro de la prisión a esto. ¿Cómo se puede acomodar con un preso indeterminado, infinito y tal? Dice, hoy por la mañana venga usted a clase de manualidades. Y dice, oiga, pero voy a venir a manualidades y a mí qué me dice usted. No sé qué me va a reportar lo de las manualidades. En definitiva, yo creo que hay una falta de meditación y un exceso de oportunismo político, de vender de una forma grosera a la sociedad. Dice, bueno, ahí va, os quito los sueldos, os echo a la calle, os quito los derechos sociales, pero ahí tenéis, como sois una plebe, ahí tenéis un derecho penal vindicativo y contentaros. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿A qué se lo...? Pues eso yo creo que en este momento es una política de distracción. Eso lo manejaba muy bien Goebbels en el nazismo. Esto hay que distraer a la gente de los problemas reales. Y en este momento España no tiene ningún problema con la cadena perpetua y tiene muchos problemas que todos conocemos, ¿no? José Antonio Martín Pallín, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y vamos a contar con otros conferenciantes, con otros ponentes del resto de seminarios que se están desarrollando en esta jornada. Enrique Soria, que ha hablado sobre la energía renovable en un sistema sostenible. He estado escuchando un poco el contenido de la conferencia. Ha hablado de que en la actualidad se puede llegar, está casi seguro que se va a llegar al objetivo del 20% de la producción de energía renovable en España, pero que el gran problema es el almacenamiento de la energía generada para luego distribuirla en el momento adecuado, no de una forma continua. ¿Nos podría resumir qué pasos se están dando en este sentido? Sí, respondiendo al primer aspecto. O sea, en España el plan de energías renovables es para alcanzar el 20% de toda la energía primaria con renovables para el año 2020. Y yo creo que eso se va a cumplir, pese a que haya ahora mismo un cierto parón de las instalaciones renovables debido fundamentalmente a la crisis y a la reducción de presupuesto, pero yo creo que hay poco riesgo de que se cumpla. Es probable que a partir del 2015-2016 se active la situación y se llegue a cumplir esos objetivos para el año 2020, que son los objetivos que tiene planteados Europa. Y el otro aspecto es que para más adelante, para el año 2040 o 2050,
yo creo que las renovables van a contribuir más todavía, no solo el 20%, sino el 40 o el 50%, como ya está planteado como la senda que hay en Europa para 2030-2050. Y para eso, yo lo que comentaba en la exposición es que hay que resolver el problema del almacenamiento de energía. O sea, no puede ser que las solares generen solo cuando hay sol o los eólicos cuando hay viento, sino que esa energía hay que almacenarla de modo que se entregue al sistema cuando haga falta en el sistema. Y eso es un aspecto que las renovables tienen que resolver. La solar termoeléctrica, como he contado, lo ha resuelto relativamente bien, y el resto de las renovables tienen que hacerlo, tienen que esa energía que generan, que se genera cuando hay sol o cuando hay viento o cuando hay olas, almacenarla de algún modo para entregarla al sistema cuando haga falta, en las épocas de punta de demanda, y por la noche pues que se genere, se almacene y se use cuando haga. Y ese es otro de los aspectos en que las renovables están desarrollando con muchos sistemas de almacenamiento. Mediante bombeo de agua es el más normal. En España se va a duplicar la capacidad de bombeo con centrales hidráulicas reversibles. Bueno, y no lo he contado en la conferencia, pero el proyecto de la isla de Hierro, pues la isla de Hierro se va a electrificar 100% con renovables mediante una central que llaman hidráulico-eólica. Y es una central que, digamos, con la energía de los molinos se bombea agua a una altura, y cuando hace falta la energía se turbina ese agua. Bueno, pues ese es un ejemplo de almacenamiento mediante un almacenamiento hidráulico con una central reversible. Pero hay aire comprimido, hay almacenamiento en baterías, como he comentado, en forma hidráulica. Todo eso yo creo que va a ser es un aspecto tecnológico del desarrollo de las renovables para los próximos años. Aquí en el campo de Gibraltar, todos tenemos la imagen de Tarifa, incluso ya en otras poblaciones de los campos llenos de aerogeneradores. ¿Existen las condiciones para llevar a cabo ese tipo de centrales hidroeólicas? Bueno, habría que verlo, habría que ver dónde hay condiciones adecuadas para hacer un embalse a una determinada cota y otro embalse a una cota superior, de modo que se bombee agua de uno a otro. Eso habría que ver dónde lo tiene. Yo estoy seguro de que en los parques eólicos que vemos aquí en Tarifa, pues dentro de poco tiempo sí habrá sistemas de gestión de la energía de ese parque eólico. Sistemas mediante baterías de flujo, volantes de inercia, pero yo creo que sí habrá sistemas para almacenar esa energía y poder suministrarla cuando haga falta, no cuando se produce. Otro campo que también se ha estudiado, aunque yo creo, por lo menos en el tipo que hemos estado no habla usted, es sobre la generación de electricidad mediante la fuerza de las mareas. Aquí también en el campo de Gibraltar, al estar en el estrecho, podría tener mucho potencial. ¿Esa tecnología cómo se está estudiando? Yo sé que los franceses y los ingleses están en pues está empezándose el desarrollo de todas las tecnologías marinas, y ahí hay muchas, hay olas, hay corrientes y hay mareas. Por ejemplo, un proyecto muy fantasioso que hay desde hace muchos años es usar en el estrecho, hay una corriente neta del Atlántico al Mediterráneo, pues usar esa energía y poner turbinas ahí, y ahí las cantidades eran enormes. Bueno, pues todo eso se está empezando a desarrollar. En el plan de energías renovables ya hay una mención a todo el desarrollo de las tecnologías marinas. Empieza a haber ya desarrollos para el uso de mareas y de olas, y hay un sistema, hay un sistema en Cantabria y en el País Vasco, una especie de como serpientes y flotadores que lo que hacen. Bueno, pues todo eso, digamos, se está empezando, y está empezando a tener cada vez más un espacio dentro del campo de las renovables. Y por último, teniendo en cuenta que en la actual crisis ha habido como una desactivación de todo este tipo de tecnología aquí en España. Sin embargo, podría ser una fuente de riqueza y de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que es así. O sea, yo creo que en efecto ha habido se han desincentivado la producción de renovables. Yo creo que de alguna manera ha sido un error, porque un efecto que tenía la promoción de las renovables es que tenía múltiples efectos indirectos, tanto de empleo como de reducción de importaciones, como reducción de emisiones. Esos corren peligro,
Yo creo que España tiene todavía una posición de cierto liderazgo en algunas tecnologías y hay algún riesgo de que se pierda ese liderazgo, esa posición de presión y de fuerza en el... Yo creo que probablemente se reconsiderara esa situación, porque el desarrollo de las renovables yo creo que también es una oportunidad de salir de la crisis. Todo lo que se haga en desarrollo de tecnología son de algún modo fondos y dineros que se quedan en el país frente a las compras externas. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Análisis interdisciplinario del enfermo terminal es otro de los seminarios que concluye hoy en esta jornada de sábado, y la última conferencia ha corrido a cargo de José Luis Sánchez Nogales con la conferencia titulada Fenomenología de los límites vitales, el cristianismo ante el dolor y la muerte. Hola, bienvenido. Buenos días. Sánchez. ¿Sobre qué ha girado la conferencia que acaba de ofrecer a los alumnos? Pues he intentado ofrecer el marco referencial que las religiones y especialmente el cristianismo ofrecen a las personas que se encuentran en situaciones límite, pues, de dolor, de sufrimiento, no solamente físico, sino también, pues, moral, espiritual, psicológico. Diríamos que, ahondando un poco en las fuentes fundacionales del cristianismo, he puesto el ejemplo de la curación del leproso del Evangelio de San Marcos, y luego también, pues, toda una estructura de apoyo que las religiones ofrecen a las personas para poder ubicarse ante los límites en general de la vida. ¿Había participado antes en un seminario aquí en San Roque? No en San Roque, no he tenido la suerte de hasta ahora. He estado en San Roque anteriormente, pero no en este marco de los cursos de verano de la UCA. ¿Cómo ha visto el desarrollo del seminario? ¿Ha conocido otras Pues he quedado un poco sorprendido porque quizá esperaba una cosa un poco más formal, y sin embargo, pues me he encontrado que aquí se ha hablado y se ha enseñado con auténtica profesionalidad, con una gran calidad académica por parte de los ponentes que me han precedido, los compañeros que me han precedido, que han realizado unas exposiciones muy cercanas a los alumnos que han asistido a este seminario, y con una gran humanidad, por otra parte, y cercanía. Y una cosa que me ha llamado la atención también es la dimensión práctica que los compañeros ponentes le han infundido a sus lecciones. Lo han transmitido. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Pues gracias a vosotros. Buena suerte. Pues aquí queda este seminario de análisis interdisciplinario del enfermo terminal, que pone punto final, y creo que ahora se está llevando a cabo la prueba objetiva para la libre configuración de créditos. Nosotros vamos a seguir conociendo más detalles sobre estos seminarios que se están desarrollando, y uno de ellos es el que se ha trasladado de las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque a la biblioteca Diego Salinas, y hemos conocido y hemos hablado con uno de los ponentes que ha ofrecido su conferencia esta mañana. Bueno, logística portuaria es otro de los seminarios que se están desarrollando en el Palacio de los Gobernadores y que hoy concluye con una jornada bastante intensa. Gerardo Landaluce, su director general de Desarrollo y Comercial de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, acaba de finalizar su ponencia, su conferencia, una conferencia que también está compartiendo con Fernando González García, ¿no?, que acaba de tomar la palabra.
¿Sobre qué ha girado la conferencia o la ponencia que ha intentado transmitir a los alumnos que están asistiendo? Sí. Pues en primer lugar, pues bueno, junto con Fernando González, que es el antiguo director general de la terminal TTI Algeciras, y también con Carlos Lozano, que es responsable, director financiero del clúster de Maersk Line, lo que venimos a transmitir es una visual lo más amplia posible del punto de vista de cliente, del punto de vista de operador de terminales y también del punto de vista del inversor, así como también del promotor, que en este caso le correspondería ese papel a la autoridad portuaria, para mostrar un poco la situación actual y los grandes retos que tiene la industria y el sector en los próximos años. Ha estado explicando un poco, a modo de ejemplo, bueno, pues todo el proceso que supuso esa adjudicación a Hanjin, a Shipping. ¿Nos puede resumir un poco cómo vivió ese momento y cómo el puerto de Algeciras creció en ese momento y consiguió esa concesión? Bueno, la verdad es que es la historia reciente, pero vamos, tan reciente como que todavía al día de hoy estamos todavía construyendo ese proyecto, ¿no? En principio, básicamente todo nace a raíz a principios del año 2000, con el vigente plan estratégico del puerto, donde básicamente se establecieron las bases de desarrollo del puerto en la siguiente década. Entonces, básicamente, establecimos dos orientaciones estratégicas. Una era crecimiento en nueva infraestructura y una segunda en desarrollo, también en diversificación de clientes, ampliar la base de clientes del puerto y, por tanto, ir hacia un concepto de multicliente. Entonces, a partir de ahí, pues con el desarrollo de nueva infraestructura nos permitió salir al mercado pues para comercializar nuevos proyectos, específicamente el proyecto de Isla Vera Exterior, que es una de las grandes ampliaciones del puerto, y centrados principalmente en el ámbito del contenedor, aunque no exclusivamente el único, porque también se atienden otras necesidades del puerto, como pueden ser los tráficos RoRo o los granes líquidos, pero evidentemente con una gran vocación hacia el contenedor. Entonces, a partir de ahí, pues salimos a recorrer el mundo, por así decirlo, a comercializar y, bueno, a partir de ahí, pues el grupo Hanjin hizo una gran apuesta por el estrecho y, en este caso, por Algeciras, y viene desarrollando el proyecto actual en la fase A de TTI, que, bueno, a la postre ha sido una inversión, del punto de vista de inversión privada, de 200 millones de euros. Muy fuerte. A todos los ponentes que han pasado y que hemos tenido oportunidad de hablar con ellos en el seminario de logística portuaria, le hemos preguntado por el futuro del puerto de Algeciras, por el futuro de este puerto tan importante en el estrecho. Bueno, pues la verdad es que el futuro lo tenemos que construir entre todos. Para nosotros también es muy importante, y tanto Fernando González como Carlos Lozano como yo mismo, a los alumnos les hemos transmitido también esa idea, ¿no? Es decir, que es fundamental el tener un buen conocimiento del sector, el saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, el estar preparados. Y para afrontar con éxito los retos presentes, pero también sobre todo los retos futuros, que son muchos, ¿no? El puerto y su comunidad portuaria, pues bueno, tenemos una base sólida de actividad, pero evidentemente hay puertos competidores y también terminales competidoras que evidentemente pues también van a tirar de esos tráficos nuestros. Por tanto, vuelvo a repetir, hay que estar muy bien preparados, seguir trabajando y no bajar la guardia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Andaluce, por atendernos. Bueno, pues hemos contado aquí en el set que tiene Multimedia en el Palacio de los Gobernadores con uno de los ponentes, con Gerardo Landaluce, pero es que también hemos entrado en esa conferencia y les vamos a mostrar pues cómo se desarrolla una de esas ponencias en el seminario de logística portuaria.
Imágenes de esa ponencia de Gerardo Landaluce en el desarrollo del seminario Logística Portuaria, que finaliza hoy también junto a los 3 restantes que se iniciaron el pasado miércoles. El lunes volveremos y les contaremos todos los detalles y toda la información de los 3 nuevos seminarios que se inician en el marco del curso de verano de la UCA en San Roque.